Saludos, señores estudiantes del noveno año. Reciban un cordial saludo. Es realmente un gusto volver a compartir con ustedes. En esta ya, la tercera clase correspondiente al mes de julio. Cómo pasa de rápido el tiempo. En esta clase estaremos revisando material correspondiente al tema de carta del lector. Para tal efecto, ya tenemos en pantalla la correspondiente diapositiva, ¿no? Y bien, vamos a empezar eh, con una definición del tema general, ¿no? Que estaremos viendo. ¿Y qué es la carta de lector? Pues veremos que es un género textual de carácter argumentativo, es decir, que presenta razonamientos para rebatir, para censurar, para probar o para demostrar una idea, es decir, convencer de lo que se afirma o se niega. Así es común, ¿no?, que los medios de comunicación cuenten con una sección de cartas de lectores y es donde se publican las correspondencias que son enviadas por las personas. Muchas veces las cartas de lectores en sí mismas generan nuevos mensajes que son de intercambio, es decir, procesos de retroalimentación. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Hablamos aquí, en primer lugar, de un medio de comunicación, que bien podría tratarse de un periódico, ya sea escrito, físico, o también hoy en día está en auge, ¿no? Lo que son los medios de comunicación, es decir, los periódicos ya virtuales. Y como bien lo decían, tienen una sección para que los lectores envíen su criterio, es decir, pueden referirse a un tema que se ha tratado ahí en el periódico. Podríamos decir que se habló en alguna columna sobre el maltrato a los animales o alguna festividad en específico, ¿no? Y se ha emitido una serie de criterios ahí en el periódico, ¿no? Y ha sido leído por un X lector, ¿no? Y esta persona a su vez no comparte el criterio y expresa su opinión y la envía al periódico y el periódico, como tiene una sección precisamente para este tipo de documentos, que a eso precisamente se le denomina como carta de lector, entonces las publica. Y por lo general, la persona que se encargó, ¿no?, de la columna, o sea, de haber realizado este artículo del periódico, da contestación a esa carta que la persona envió al periódico. Es decir, entonces intercambian opiniones. Bien podrían generar una o dos en sí, algunas cartas de intercambio de criterios eh, y pues es eso es una carta del lector. Mensajes que se envían a los medios de comunicación donde la persona que los escribe está rebatiendo o intenta convencer sobre un punto de vista en particular. Y la estructura de la carta del lector, como todo texto, ¿no? Tiene una estructura y presenta lo que es la planificación, la redacción, revisión y publicación. Dentro de lo que es la parte de la planificación, se trata de pensar de forma anticipada qué es lo que se va a escribir en el texto y de qué forma se lo va a hacer. La redacción se describen ya aquí los hechos que dieron lugar a escribir esta carta y se presentan las opiniones o argumentos de acuerdo al objetivo que la carta tiene, ¿no? Conforme a la estructura que se ha establecido. Dentro de lo que es la parte de la revisión, ya una vez que está escrita, se relee el texto, se verifica los aspectos principalmente de carácter ortográfico y de estilo gramatical que deben ser corregidos.
Una vez que ya se pasa a la siguiente fase, que es la publicación, es decir, una vez que ya el documento está pulido y lo pasan a publicar. Como lo dije anteriormente, puede ser en algún medio escrito o también podría ser ya un medio digital, que están muy en auge los medios de comunicación digitales. Sobre todo los, a esta modalidad se han acogido los periódicos, por ejemplo, El Universo, El Comercio, en fin, El País, algunos otros diarios nacionales ya cuentan con eh, la modalidad de periódicos virtuales. De hecho, casi han sido desplazados. Hoy en día, la mayoría de personas leen ya estos diarios por por un computador, por teléfonos, tabletas, en fin, ya no es necesario comprar el periódico de forma física, ¿no? La finalidad de la carta de lector. La finalidad es influir en la forma de pensar y de actuar del lector. Y el autor hace uso de operadores argumentativos, es decir, precisamente orientados a convencer sobre un punto de vista. Los operadores argumentativos. Aquí estaremos viendo mucho más de qué se trata. Los operadores argumentativos más frecuentemente usados dentro de lo que es este tipo de género, o sea, la carta del lector, cumplen varias funciones, que son adicionar, oposición, comparación y seguridad. Dentro de lo que es la adición, tenemos las palabras además de eso, aunque también, entre otras. Dentro de lo que es operadores argumentativos de oposición, tenemos pero, sin embargo, comparación por su parte, vemos a menos que, tanto como, más y en seguridad, sin duda, por supuesto, son operadores argumentativos. Dentro de lo que es, también tenemos varios aspectos a considerar en la redacción de la carta del lector. Primeramente, debemos cuidar el lenguaje y la redacción, pues la carta va a ser publicada y leída por muchas personas. Debe centrarse en el tema, más no alargarse demasiado en explicaciones o temas secundarios, puesto que el espacio para este tipo de cartas suele ser limitado. El lenguaje debe ser simple y claro, sin frases que sean rebuscadas ni figuras literarias. Recordemos que las cartas del lector van a ser publicadas en periódicos y se trata de llegar a un público bastante amplio. Entonces, en lo posible se debe mantener el lenguaje sencillo, lo más entendible posible. De forma general, se refiere a los hechos en tercera persona y las opiniones se escriben en primera persona, ya sea del singular o del plural. Las oraciones compuestas subordinadas. Es importante conocer también sobre este tipo de oraciones. Dentro de lo que es el idioma castellano que manejamos, existen dos tipos de oraciones desde el punto de vista de la estructura sintáctica y son simples y compuestas. Las simples son aquellas que tienen un solo verbo sintáctico y por tanto un solo predicado, mientras que las oraciones compuestas están formadas por dos o más oraciones simples, como ya veremos adelante por medio de ejemplos. Dentro de lo que es el tipo de oraciones compuestas, tenemos varios que son coordinadas, yuxtapuestas y la oración subordinada, sobre la cual estaremos profundizando un poco más dentro de esta clase, es la última de ellas, que es la oración subordinada. Es conocida también como oración secundaria,
y se trata de una oración que depende del núcleo de otra, que viene a denominarse también como oración principal, para tener sentido, es decir, depende una de la otra. Aquí tenemos ya, como les decía, ejemplos de oración compuesta subordinada. La oración principal, me dijo. Y la oración subordinada sería, ¿qué vendría? De modo que la oración que vendrá mañana no se entiende sola, debido a que carece de sujeto. Por lo tanto, es la oración subordinada. Aquí tenemos las clases de oraciones subordinadas. Principalmente tenemos aquí que se clasifican de acuerdo a la función sintáctica que cumplen dentro de la oración principal. De modo que pueden ser estas funciones como sustantivo, es decir, oraciones subordinadas sustantivas. Puede también cumplir el rol de adjetivo, es decir, oraciones subordinadas adjetivas. O también pueden adoptar el rol de adverbio, como oraciones subordinadas adverbiales. Las oraciones subordinadas adjetivas. Tenemos aquí que los adjetivos sirven para modificar a un sustantivo que se encuentra en cualquier parte de la oración. Los adjetivos es importante aclarar que se trata de palabras que se encargan de darle una cualidad al, al sustantivo. Como ejemplos de adjetivos tenemos bonito, también colores, por ejemplo, blanco, negro, oscuro. También tenemos, eh, puede ser alto, bajo, puede ser grande, pequeño, en fin, se trata de darle cualidad, de decir algo sobre el sustantivo. Un adjetivo puede ser reemplazado por una frase u oración cuando existe una sola palabra que exprese esa idea o cuando creemos ser mucho más explícitos. Eso indudablemente, ¿no? Aquí tenemos sobre las oraciones subordinadas adjetivas. Y es que este tipo de oraciones están introducidas por pronombres relativos. Hablamos aquí de qué, quién, quiénes, él, la, cual, los, las, algunos de ellos, ¿no? Tenemos un ejemplo de este tipo de oraciones. Nuestra labor de rescate, la cual depende de sus donaciones, ha salvado a cientos de perros abandonados. Este es un ejemplo claro de lo que es las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Ya? Aquí vemos las oraciones subordinadas adjetivas, adjetivos relativos, posesivos, cuyo o cuya. Aquí tenemos un ejemplo de uso de este tipo de adjetivos. En nuestro albergue hay 170 perros rescatados cuyas vidas han cambiado. Adverbios relativos, dónde, cuándo y cómo. Oraciones subordinadas adjetivas. Existen dos tipos de oraciones subordinadas adjetivas, que pueden ser subordinada adjetiva especificativa, se caracteriza por limitar el significado del antecedente. La proposición especificativa no se puede eliminar porque la oración, en este caso, perdería sentido. Mientras que la subordinada adjetiva explicativa, que es el segundo tipo de oración subordinado, explica una cualidad del antecedente. Va entre comas y se puede eliminar y no, la oración no perdería sentido. Por último, tenemos ya, casi vamos llegando al final del contenido, tenemos algo sobre enfocado en la ortografía y se trata del uso de la C
dentro de palabras terminadas en ansio, ansia, ensia. Primero, debemos conocer que se escribe con C aquellas palabras que terminan en ansia, ansio, ensia. Tenemos como ejemplo constancia, cansancio, decadencia. Existen solo 5 excepciones que se pueden aplicar a esta regla. Esas excepciones son las palabras ansia, ansio y ansio. O sea, se trata de las conjugaciones referidas al verbo ansiar, es decir, de ambición más o menos está referido. Hortensia, se trata de una flor, y hortensia como nombre propio, es decir, el nombre de una mujer, ¿no? Esas son las excepciones que se aplican a esta regla ortográfica del uso de la C. Y también muchas de estas palabras provienen de adjetivos o sustantivos terminados en ante o ente. Aquello da una pista sobre la forma en que van a ser escritas. Pues bien, señores estudiantes, hemos llegado ya a la parte final de la revisión de contenidos correspondientes al tercer mes, que es el de julio, ¿no? No está de más también recordarles que sobre los pasos para subir la tarea, que ya está disponible en la plataforma. Para tal efecto, deben ingresar con su usuario y clave, deben digitar sobre su correspondiente año o ciclo, que es el de noveno en su caso. Deben descargar el material de refuerzo correspondiente a este tema. Una vez que lo hayan hecho, también deben descargar la tarea que corresponde a 5 preguntas que tratan sobre cada una de las temáticas que se ha estado tratando en la clase. Son preguntas referidas al verdadero o falso. También tenemos preguntas de contestar según criterio propio. También se incluyó algo de lo que es con preguntas de opciones múltiples. En fin, estoy totalmente segura de que cada una de las preguntas van a ser contestadas de forma adecuada una vez que ya hayan revisado el material correspondiente, y entonces deberían de realizar las preguntas. Corresponde guardar el archivo si es que ustedes lo están realizando a computadora, o si no, también tomarle una fotografía con su celular y subirlo. Cualquiera de los formatos, tanto Word como las fotografías, son válidas. Pues bien, sin más que decirles, me despido de ustedes. Nos volveremos a ver en una siguiente clase.